Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de Palabra de Diosa. Tenemos hoy en directo, a ver, un momentito, sí, para que no se me acoplara el sonido. Tenemos hoy en directo a Cote Yuneman. Cote es una maestra espiritual, a mí me gusta llamarla así, es canalizadora y mucho más. Ella nos va a contar ahora, pues, un poquito su camino espiritual, porque ese es el motivo por el que la pedí participar en el libro Palabra de Diosa. Y en esta entrevista, pues tenemos como la oportunidad de profundizar más, porque en el libro al final tenemos que acotar el espacio y hemos tenido pues que ir resumiendo mucho experiencias que la verdad yo cuando tuve la ocasión de transcribir la entrevista de Cote, pues me emocionaba, ¿no? Me emocionaba, resonaban muchas cosas. Yo creo que me quedé como con esas ganas de que eso mismo que yo sentía lo pudieran sentir pues muchas más personas que lleguen a esta charla a través del vídeo y bueno, donde tendremos un poquito más de tiempo. Así que muchísimas gracias, Cote, por aceptar la entrevista y por aceptar estar entre las 44 mujeres de luz que forman parte de Palabra de Dios. Hola África, gracias por tu invitación y gracias también por dedicar tu tiempo y energía a escribir mensajes que yo creo que son importantes para estos tiempos, compartirlos generosamente con todo tu corazón. Así que muchas gracias, súper agradecida de estar aquí. Qué bien. Bueno, aquí vamos a darle. ¿Por qué pregunta empezamos? Mira, a mí me estaba releyendo antes tu entrevista y es que me encanta todo lo que cuentas, así que bueno, vamos a ordenar un poquito. Quizá la primera, para los que no te conozcan, porque hay mucha gente que te tiene que conocer, ¿no? Y yo creo que para que ellos sepan por qué eres, cuando yo digo eres maestra espiritual, es que has iniciado un camino de desarrollo espiritual en algún momento. ¿Cómo fue ese inicio? Ya, sí. A ver, yo creo que hay varias formas de recorrer o de en realidad darse cuenta que uno es espiritual. Primero que nada, somos espíritu y nos vamos dando cuenta en el camino, pero mi forma fue que me sucedieron un montón de cosas desde que nací y me las tuve que ir explicando y tuve que ir buscando respuestas extraoficialmente porque no lo enseñan en el colegio, lamentablemente no, o lo que enseñan está basado en un constructo bastante cultural y con ciertas intenciones de dominación, lo que me parece muy malito, pero son otros tiempos. Bueno, entonces lo que sucedió es que primero que quisiera definir qué es espiritual, ¿te Mm, parece? Para que perfecto, tengamos sí. un marco donde movernos en la conversación. La gran definición para mí de espiritual es que reúne muchas almas. Un espíritu es el conjunto de criaturas, es el conjunto de un algo. Por eso que decimos, por ejemplo, esta institución tiene un espíritu X, esta familia tiene un espíritu no sé qué, la Tierra en esa parte del planeta tiene un espíritu. Por lo general, espíritu, lo más básico para entender, es un conjunto de cosas, de composiciones, de ingredientes. Y eso a mí me pareció que era el mundo interior, porque adentro de mí yo tenía muchas conversaciones desde chica con un montón de presencia en donde no les importaba quién era, ni qué estaba haciendo, ni qué nota me había sacado en el colegio, ni cuántos años tenía, me hablaban de tú a tú, sin jerarquía. Y eso me hacía sentirme unida. Y afuera, en el mundo exterior, era muy importante la jerarquía y uno no, por lo menos en mi época, uno no le podía hablar directamente a cualquier persona, había que pedir permiso solamente a los compañeros de la misma edad, pero todo era jerárquico y no había mucho lugar para las preguntas existenciales. No se contestaban. ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué es este planeta? ¿Y dónde están los otros planetas? ¿Qué pasó con los otros hermanitos que yo conocía? ¿Dónde están los otros seres? Entonces, todas esas preguntas se fueron contestando en el interior. Y esas voces amorosas que me han llevado siempre me han hecho sentir una calidez y un amor enorme. Entonces, la otra definición de espiritual es amor. Claro, Amor inclusivo perfectamente. y transversal. ¿Ya? Entonces el camino fue eso, experimentar una doble realidad, una interior y una exterior, y
para no quedarme sola, porque esta es la verdad, África, yo voy a confesarme, para no quedarme sola en el mundo, se me ocurrió, de un tiempo hasta hace muchos años atrás, ayudar a las otras personas a despertar su canal y su espiritualidad para que hubieran más personas como yo y no sentirme sola como un dedo. Te entiendo completamente. Ojalá te hubiera encontrado yo hace unos cuantos años, pero bueno, te encontré ahora y este año y ha sido fantástico, ¿no? Y me encanta que digas esto de para no encontrarme sola, porque alguna vez lo he explicado así también. Cuando escuché la primera vez el concepto de familia de luz, no sabía a qué se refería. Pensaba que era algo como muy metafórico, no algo literal. Y hoy puedo decir a mis diosas que existe de manera literal y que yo me he abierto un poco a esa dimensión y a esa comunicación, ¿no? Que tú enseñas con tu guía, con el doble cuántico. Luego te voy a preguntar un poquito por ahí. Bueno, existe, la familia de luz existe y me encanta que has dicho esto, que yo he sentido así, ¿no? Que lo que más sientes es amor cuando te empiezas a conectar con esas otras dimensiones, seres y bueno, Ajá. tu familia de luz o tus amigas, que no estás sola nunca, ¿no? Cuéntanos, porque bueno, también igual hay muchas personas que piensan que si eres alguien como en tu caso, que ya tenías esta capacidad de comunicarte con estas otras dimensiones, de escuchar y de hablar desde pequeñita, pues van a pensar como que eres tan especial que a ti no te pasan cosas. Tú ya estás iluminada y entonces no necesitas experimentar la dualidad y la oscuridad y etcétera, ¿no? Y bueno, a mí lo que me emocionó mucho de tu historia cuando te iba transcribiendo era ver esas experiencias que sí que te han tocado la fibra, que te han hecho aprender y que te han impulsado a cada vez elevarte de alguna manera en tu crecimiento. Mira, te digo algunas que a mí me han impactado y tú eliges si quieres estas o alguna otra, ¿no? Por ejemplo, la noche oscura en la que ibas en el autobús. Ajá. Esa es muy Es- buena historia. Esa es una, pero bueno, luego la del terremoto. Tienes otra por ahí con un terremoto. Y luego cualquier cosa que tú creas que podrías definir como una etapa donde, bueno, viviste experiencias duras que te hicieron crecer, que te sobrepusiste después. Sí, bueno, primero yo creo que la del autobús está re buena porque es una situación que sucede en la tercera dimensión a cualquier persona. Y primero aclarar que si bien la única diferencia yo siento que me pasa a mí con el común de las personas es que a mí no se me cerró el canal Ajá. de chica y, y lo cerré voluntariamente como para poder insertarme en un grupo social, pero la mayoría de las personas, casi todas yo diría, tienen una condición canal de chiquitos y se les va cerrando por domesticación y por falta de práctica, porque el mundo que tenemos construido no necesita, no requiere y niega incluso o desacredita el aparato psíquico del humano. Entonces, no hay espacio, no hay posibilidad de entrenarlo, a menos que sea un camino en paralelo, como lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no es cierto? Que hacemos talleres, tenemos estas charlas, se escriben libros, aparece información, aparece idioma, aparece un lenguaje en común, y entonces sí se puede. Sí se puede. Ahora recién, te llevamos como 5 minutos galácticos, un segundo galáctico en la empresa de darle un espacio en nuestra sociedad al estímulo de la apertura de la intuición, de la apertura de la comunicación interdimensional, de la escucha interior, si bien la escucha interior y todo el proceso de autoconocimiento es antiquísimo, ¿cierto? Desde los griegos ahí antiguos están diciendo conócete a ti mismo, en el templo de Delfos está escrito y en un montón de culturas lo siguen, o sea, es una información que existe, es absolutamente en el ocultismo, es subterráneo, ahora no, ahora tenemos esto, ahora tenemos posibilidad de Claro. dialogar. Es que tú Pero fíjate, puede ser, Cote, en ujú, el autoconocimiento, yo llevo toda la vida, pero donde había un techo de cristal del cual no me sí, permitía pasar mi propio sistema de creencias, que es el que tú dices, el de la sociedad. exacto. Hasta los 49 años que, bueno, se ha roto por las experiencias, ¿no? Y he decidido traspasarlo, pero tienes toda la razón, Eso, traspasarlo. Traspasarlo es lo que nos toca
como humanos en toda área. Todos los días nosotros tenemos la posibilidad de traspasar un bloqueo, un sistema de creencias. Por ejemplo, yo vivo de mi canal y quizás en 20 años atrás era imposible creer algo así. Claro, Entonces iba a ser igual subterráneo, pero ahora no. Ahora puedo tener la vida que todo el mundo tiene desde la canalización y eso quiero que todo el mundo lo sepa porque es mm, posible hoy día, porque basta un humano que se le ocurra hacer un camino para que se genere una posibilidad para muchos otros. mm, Cada uno lo va a hacer a su manera, pero está el antecedente, como las leyes que se escriben en Estados Unidos, ¿no? Se pone un registro de que pasa un algo que antes nunca había pasado y se genera una nueva ley. Bueno, así también es en la tercera dimensión. Nosotros exacto, desafiamos la construcción, generamos una realidad y entonces se crea una nueva ley de existencia. ¿Ya? claro. Pero Fíjate lo que del yo mundo, ¿no? te pedía que contaras esta de, por ejemplo, del autobús, Mm. porque con ese precedente tuyo, a mí me diste un permiso que yo me tomé, pero fue después de escuchar tu historia, me dio un permiso también para trascender unos problemas económicos. Y es así, tienes toda la razón que parece como que compramos la certeza de que algo es posible, de que alguien lo haya transitado antes que uno mismo, ¿no? Exacto. Sí, lo del bus encierra muchas cosas. Lo cuento rapidito y después voy a contar el símbolo que está ahí, que esconde, ¿no? Un momento que yo estaba en una apertura económica importante y sin familia, y sola, tenía a mis dos hijos guagua, y no sabía cómo iba a terminar el mes y faltaba una semana para que terminara el mes, pedí un adelanto, no me lo dieron en el lugar donde yo trabajaba y venía de vuelta en una contracción emocional enorme, sentada en un autobús a camino a casa, y la voz interior que estaba gobernando esa situación era de descrédito, de repudio hacia mí misma, y mi voz decía, ¿cómo es posible que tú teniendo una carrera profesional te hayas ido como una inconsciente a trabajar en el yoga porque no te gustaba el diseño gráfico y ahora estás en la bancarrota y tienes dos hijos, eres una irresponsable y no sé qué? Y para qué decir otras cosas, ¿no? Eres una estúpida y una inepta y una inmadura y millones de cosas de autodestrucción. Y en eso el bus choca con otro bus adelante, suavecito, pero igual suficiente como para frenar la voz que salió disparada. ¡Pah! Salió disparada la voz y de repente una mano invisible, ¿no? Que es la mano de los guías o de los que te cuidan, hace que mi cara se gire hacia un edificio donde estaban arreglando, estaban pintando, no sé si allá se usa, pero acá se ponen lienzos gigantes para tapar la obra mientras Sí, lo están arreglando, bueno, también. se tan mal, y era el mes de María. Entonces estaba un lienzo religioso que salía María con su niño Jesús dándole un beso en la frente, que no es muy común. Las imágenes siempre es Madre María mostrando a niño así adelante y el niño parece un viejo chico, pero que era una guaguita, una Ujú. inocencia preciosa y la madre besándolo. Y ahí desde ese lienzo sale una voz que se apodera de mi mente y me dice, tú te amas igual. Tú te amas igual, o sea, a pesar de las circunstancias, ¿no? Y ahí me viene un llanto enorme, exploto en llanto, después de esa contracción de rabia y de angustia, y sale una liberación. Yo sentí que se rompía algo en mi corazón y que se liberaba una fuerza, me agarraba desde los pies hasta la punta de la cabeza, y las personas creían que yo me había dañado con el golpe, entonces me daban agüita, me hicieron mucho cariño, eso también me sirvió. Y después llego a un lugar en donde, o sea, a mi lugar, en donde había una tienda de frutos secos. Y entro con este episodio, en el rostro seguramente me había cambiado mucho el semblante, y me ve entrar esta vecina que ya nos conocíamos y me dice, ¿qué te pasó? Y yo le digo, mira, es largo, pero tú me podrías vender comida y después yo te la pago. Y me dice, por supuesto que sí. Y llena un canasto de cosas, me lo entrega, me dice, y no me lo tienes que pagar. No sé qué te pasó, me dice, pero esto es un regalo mío para ti. Y llego a la casa y hago el medio banquete y ahí entonces, desde ese momento, yo trascendí, gracias a la ayuda de todo este suceso, ¿no? Trascendí ese sistema de creencia, pues es un sistema de creencia. Y como tenemos muchos otros.
sí, pero no es necesario chocar y quedar en la cuerera para llegar ahí. Existen herramientas, entrenamiento y existe un camino amoroso. Porque después de eso yo empecé a dedicarme a investigar esto, cómo es que sucede y tratar de evitar que las personas lleguen al momento crítico, ¿no? Al abismo. Pero a veces no queda de otra. sí. Sí, así es. Yo llevo toda la vida trabajando en la transformación a través de herramientas distintas para cambiar creencias, y ha Mm. habido cambios importantes. No siempre se ha necesitado crisis, pero en mi caso personal, no sé qué opinas tú, sí. Ha habido algunos temas en concreto que yo lo he visto después como sombras que vine a transitar a esta vida. O sea, que está claro que vine a experimentarlas y que he Ajá. necesitado como experiencias más críticas o varias experiencias hasta ya trascenderlas. O sea, hasta ya romperme del todo, renunciar, soltar, liberar la identificación que tenía con ese sistema y luego empieza un poquito la magia, ¿no? Y reconozco, no sé qué opinas tú de esto, Cote, pero reconozco que algunas de estas, bueno, las que yo considero más angulares en mi vida, han sido cuando yo me he conectado, o sea, me he hecho una rendición que yo lo he vivido como una conexión espiritual. No sé si me explico. Sí. Me he rendido a la mente, a hacerlo como siempre, ya no podía más y he pedido al cielo, y en cada etapa pues lo llamaba esto de una manera, que me ayudara porque yo ya no podía más, no podía más. Y te hablo en un tema que era muy doloroso y que a mí me llevó a 2 intentos de suicidio, en un tema, que era una bulimia, un trastorno alimenticio, que si estás muy metido ahí puede ser un infierno totalmente, es una adicción. Y el otro ha sido la crisis económica y de quiebra que me ha generado mi propio negocio, porque, bueno, pues por un conjunto de cosas que necesitaba aprender, pues era una montaña rusa y mucha identificación. La identificación que solté en un caso, en el tema del cuerpo, era la identificación con el cuerpo. Para ser feliz tenía que tener un cuerpo X. Entonces solté esa necesidad, pero tuve que soltarla pidiéndole a la diosa vida que me ayudara, porque yo sola no podía. Y desde que hice eso y entendí también que necesitaba amarme incondicionalmente, y ahí lo entendí en esa rendición, me empezó a llegar mensajes de esto. Y empecé el caminito y llevo 8 años libre completamente de este tipo de problema. Y en este otro tema, igual, o sea, por identificación, en este caso, tengo que ser como una especie de empresaria de éxito para ser feliz, si no, es que no valgo. O sea, sanadora y empresaria de éxito, feliz. Mm. Bueno, pues he tenido que estar en quiebra, desmontar todo mi negocio, dejar de que las cosas me han ido bien y mal, romper eso y decir, mira, ¿sabes qué? Que me voy al supermercado y voy a ser la cajera del supermercado más feliz del mundo. Me da igual ya no dedicarme a esto, porque si me hace sufrir tanto y no consigo tener estabilidad económica, y cuando renuncio a eso, me empieza a mandar clientes la diosa Día. Y no me ha dejado rendirme, pero me ha ido enseñando a hacerlo de otra manera. Y bueno, no sé si esto, Sí. como antesala a esto que estamos hablando, ¿no? Ahora tú dale, Ah. bueno, tu experiencia. Es que es muy lindo lo que acabas de decir, porque en el momento en que nos rendimos, se abre la energía receptiva, desaparece un mecanismo que tenemos muy adiestrado, que es el ambicionar versus lo que realmente necesito, y lo que necesito tiene que ver con qué tanto me conozco. Entonces, como no nos conocemos tan bien, necesitamos pedir ayuda para que nos guíen desde el alma. Exacto. ¿Ya? Porque toda la felicidad que nosotros necesitamos o que añoramos tiene que ver con el contacto con el alma, que ahí está nuestra esencia y nuestra particularidad. Hoy apareció un símbolo, ¿lo viste? Total, lo acabo de ver. Que estoy con el fondo borroso y Decía, aquí están todas mis cosas del altar. Qué loco. Ya. Bueno, cosas que pasan aquí. Aquí pasa de todo. Em, El interior, como te contaba al comienzo, está toda la ayuda, porque no somos solo un ser, somos el conjunto de muchos seres. Nos cuesta mucho vivir eso en el exterior, nos cuesta mucho unirnos físicamente, nos cuesta unirnos entre países, nos cuesta unirnos entre las familias, nos cuesta, pero en el interior hay una fluidez de unión. Cuando nosotros abrimos la vulnerabilidad, cuando nosotros nos consideramos humildemente un pedacito más de un todo,
Y como que cómodamente, naturalmente, uno se sienta en ese espacio al cual uno pertenece siempre, que es la eternidad del alma, ahí, en el Gran Espíritu, y el Gran Espíritu por fin puede abrazarte y llegar a ti. Entonces, rendirse es la mejor opción, sin tirar la toalla, que es Claro, claro, distinto. que eso es ¿Ya? distinto. Es otro tipo de rendición, es una rendición de que el ego se agota. Por suerte el ego tiene una pila más o menos y de repente se queda sin batería. Y ahí entonces el alma va y anuncia que necesita la asistencia. Entonces poder gestionar la emoción, a veces no somos capaces de gestionar la emoción. Vuelvo al ejemplo de, por ejemplo, tus ganas de irte del planeta o mi repudio hacia mí misma. Yo no estaba siendo capaz de gestionar mi momento emocional. Me quedó grande y me estaba eliminando el autoestima. Mm, Lo mismo que un suicidio, ¿no? lo mismo, Energéticamente. sí, sí. Entonces, en esa incapacidad, ¿qué es lo que pasa ahí? Si vamos al tema emocional, con el choque del autobús yo pude parar. Al parar, inmediatamente se genera un espacio en mí donde entra la conexión. Por eso es tan importante el silencio interior, acallar la mente, trabajar con la respiración, trabajar con el cuerpo, porque se puede. Por eso Mm. no es necesario que el bus choque para que yo te haga un silencio. No es necesario llegar a un apretón como ese, como el tuyo. Es necesario recordar que somos equipo adentro y equipo afuera. Entonces, cuando logremos terminar el equipo adentro, que es el despertar espiritual del humano, recién ahí nuestro mundo va a cambiar afuera. Así Mm. que manos a la obra, hay que ponerse a trabajar ahí, hay que interesarse, hay que entusiasmarse. No tenemos otra posibilidad de cambiar este planeta si no lo hacemos adentro primero. Completamente de acuerdo. Y también con el hecho, y por eso Palabra de Diosa tiene esta intención de inspirar a otras mujeres, porque igual que he contado estas dos experiencias como más drásticas, ¿no? Que requirieron de una crisis muy fuerte para despertar y tal, hay muchas otras en las que gracias a esa inspiración de ver a otra Mm, persona que ha superado una creencia en el sentido que se ha permitido hacer algo que en tu sistema de creencias no te lo estás permitiendo, pero como ves que la otra persona sí y le va bien, dices, yo también quiero ese poquito más de libertad o quiero ese poquito más no sé, de relajación o de vida menos estresada o lo que sea que una esté buscando. Y entonces empiezas a buscar cómo tú superar esto, ¿no? Esa es la intención también de este libro, con tu historia, con las herramientas que cada una ha compartido. ¿Qué sí. más contamos, Cote? Y si sigo con el bus, hay otro elemento súper importante que es el Dale, presente. dale. Porque cuando el bus chocó, yo me anclé al presente. Ya no estaba ahí en la estudiante alegando de que, mira, muevo las manos y aparecen las cosas. No voy a mover las manos. Es que el presente es clave en la espiritualidad. Porque el presente te hace asumir y usar todo el material que está convergiendo en ti en este momento para poder hacer una creación nueva o repetida, no importa, pero para crear. Para crear uno tiene que estar en el presente. Entonces, yo estaba en el reclamo del pasado, de por qué hice el camino que hice para hasta llegar ahí, y angustiada por el futuro, porque no sabía qué iba a cocinar el día de mañana, ni cómo iba a pagar las cuentas el día de mañana. Entonces, el presente simplemente no existía. Y en el presente, ahí apareció que estoy viva, que puedo respirar, que tengo una inteligencia, que tengo mis dos manos, que tengo mis dos pies, que mis hijos estaban vivos, y que bueno, había que gestionar una respuesta nueva, salir de un antiguo paradigma, ¿no? Ujú. Intelectual, mental, creencia. Entonces el presente en el camino de la espiritualidad es, yo diría que el 90% del trabajo, mantenerse ahí, estar ahí. Lo que nos pasa como a la mayoría de los humanos es que a veces el presente no nos gusta y queremos salir de ahí. Pero si no te gusta, tienes que arreglarlo. Y arreglarlo es fascinante y es creativo y es entretenido. Y es una aventura día a día. Entonces, se puede. Se Y ahí puede es arreglar. donde yo veo, ¿no? Como también motivar a las personas que
si no puedes tú solo, no lo hagas solo. Puedes Claro. contactar con tantos, ¿no? Profesionales, maestros que hayan hecho este camino y que te puedan guiar. O sea, que es necesario esto. Yo estoy súper agradecida de haber dado contigo, por ejemplo, este verano, ¿no? Con la formación de los arcángeles, luego con el TEZAP, o sea, son todo como, no sé cómo decirlo, como empujones que la vida, a través de todo lo que nos has ido enseñando de las activaciones, bueno, está siendo como te lo digo, una transformación que en 6 meses he transformado lo que anteriormente tardaba 3 años. Me Es muy alegro. brutal. Yo no sé qué opinas tú de esto, si se debe al tipo de formación, se debe a la era en la que estamos, ¿a qué se debe? Porque yo, o sea, para mí ha sido de verdad una transformación muy poderosa en 6 meses, de junio a diciembre. Y A todo eso, África, todas las anteriores se debe, un conjunto de cosas, ¿ya? Se debe a que los tiempos en la Tierra y lo que le está pasando a la Tierra, más allá si entendemos lo que es una vibración o no, da lo mismo, porque todos lo sentimos y lo sentimos potentemente en la percepción del tiempo. A todos nos ha cambiado la percepción del tiempo, o a muchas personas, incluso a los niños. Mis mismos hijos me dicen, mamá, este año pasó, porque ya estamos a días del año nuevo, pasó de una forma profunda pero rápida. En cambio, otros años han pasado rápido, pero no tan profundo. Claro, y uno dice, bueno, será porque la edad de ellos, pero después yo pienso, a mí me pasó lo mismo, y a mi amiga 87 le pasó lo mismo, y a todo el mundo le pasa lo mismo. Claro que hay una vibración distinta, pero ¿qué es esto de la profundidad? Significa que el planeta y todas las criaturas que alberga hace un trabajo o se plasma un trabajo de crecimiento en la conciencia. Hay una evolución, siempre estamos creciendo en la conciencia, siempre. La conciencia es lo único que no para de crecer o de aumentar o de seguir su ruta en poder integrar más experiencias. Y a eso se le llama también popularmente la quinta dimensión, la famosa quinta dimensión, que hace posible que una persona pueda integrar diferentes aspectos de un conflicto. Por ejemplo, tú haces el curso, que sé yo, conmigo de no sé qué cosa, y tienes 25 posibilidades más de ver un conflicto. Después haces otra cosa y tienes 50 posibilidades más de ver el mismo conflicto. Y después otras visiones. Y la cantidad de visiones hace que finalmente puedas ver todo desde un plano integrado. Y cuando una persona tiene una visión amplia, tiene muchas más posibilidades de contestar felizmente al mismo conflicto. Y sí, por eso que sentimos un avance, y eso le llamamos conciencia, que es conocimiento, que es luz, en la oscuridad, en la ignorancia. completamente. Sí, sí, sí. Ampliar la mirada siempre, al final el sufrimiento viene porque estamos en la visión túnel, ¿no? Ujú. De las cosas. Exacto. Bueno. A mí me gusta mucho tu concepto como de que todo se puede cultivar, entrenar, ¿no? La intuición, bueno, todo lo que has dicho antes también, el hecho de ser canal, el hecho de esa comunicación en varias dimensiones. ¿Qué, cómo has aprendido tú o cómo has recibido tú todos estos entrenamientos que previamente haces en ti, luego tú compartes y enseñas? Pero ¿cómo te ha llegado a ti o si quieres compartir alguno en especial? O lo que quieras compartir en relación como herramientas y este entrenamiento en sí. Yo tengo una voz principal que todos la tienen, que es mi guía, que es el guía o el doble cuántico, como lo dice también un francés que, bueno, no sé qué profesión tendrá, porque lamentablemente a mí no me dejan leer ni ver nada, y lo intento, te juro que lo intento, y algo pasa que no. Entonces yo todo lo recibo por los contactos que hago. Principalmente tengo dos vías, una que es clariaudiente, que escucho, pero es una escucha distinta a la física, Ajá. porque, por ejemplo, si yo te hablo a ti, el sonido yo lo voy a escuchar por mis dos oídos, pero cuando tengo clariaudiencia es por un solo oído, entonces el guía me habla por este oído y no lo escucho por este, y hay otras voces que me hablan por el izquierdo, ¿ya? Casi nadie me habla, más que mi guía me habla por el derecho.
Pero hay otros sistemas de comunicación que son los que yo más entreno porque son los más comunes, que es el telepático, que es un mensaje que uno recibe dentro de la mente. Ujú. Y dentro de esos mensajes telepáticos también podemos tener diferentes tipos de recepción. Algunas son de imágenes y voces, otras solo de imágenes, otras de sensaciones emocionales, que es el sentido del sentimiento, que te llevan estados. Y bueno, y un montón de otras más, según los sentidos que cada uno tenga más a flor de piel, ¿no? Más entrenado. Pero si tú me preguntas cómo partió esto, partió cultivando el aislamiento del mundanal ruido. Mm. Partió de muy chica cuando yo llegaba del colegio, atacada, porque me costaba mucho, llegaba muy mal del colegio, súper agotada y con mucho conflicto, y me escondía en un closet, en un armario, que este era entero oscuro. Me sentaba en una silla, corría la ropa, me sentaba en una silla, yo necesitaba silencio y oscuridad. Y aquí en la pantalla, acá de la frente, con el tercer ojo aparecían imágenes y yo sabía que estaba en contacto con alguno de estos seres del mundo invisible que me hablaba. Y ahí me fueron entrenando. Yo partí muy pequeña entrenándome en el aparato psíquico, lo guardé obviamente porque ya Mm. entendía a temprana edad que era muy peligroso decirlo y que uno recibía muchas críticas y podía uno quedarse muy sola. Entonces calladita nomás. Y después necesité lo mismo, meditación, silencio, naturaleza, porque cuando iba al campo de mi abuela, de mis abuelos, el canal se abría olímpicamente, o sea, una forma mágica de estar en contacto por vibración, ¿no? Porque la naturaleza tiene una vibración que ordena las distorsiones vibracionales que nosotros vamos agarrando en el día a día en una ciudad o en el contacto con las otras mentes y las otras personas y nuestra propia conversa interior que no para. Todo Mm. el inconsciente hablando con el consciente, que no, ellos no paran de hablar todo el día. Yo he podido comprobar el gran beneficio que es esto que tú dices, aislarte, ¿no? Tú nos enseñas este concepto de cógete 4 horas seguidas para ti a la semana, consigue como sea bloquear en agenda 4 horas y que sea tu recreo, ¿no? Nada de conectarse al exterior, sino al interior, pero de manera, bueno, que puede variar, que puedes irte al monte a caminar o puedes quedarte en casa a meditar o puedes mirar el techo, lo que te pida el cuerpo y la mente en ese momento y es pura magia. Yo lo hago cada semana desde que nos lo enseñaste y es magia, o sea, sí, te conectas contigo misma, estás mejor el resto del tiempo. Bueno, es brutal, Sí. ¿no? Por eso te lo Es muy preguntaba. sano. Es tremendamente terapéutico, porque en esas 4 horas hay una hora que uno se va a dar vuelta y que la mente no para, pero el ser interior, nuestro ser, va entendiendo que sí lo amamos, que sí lo consideramos, que sí le damos tiempo, y eso va sanando la autoestima y va tranquilizando muchísimo, eh, que es algo que ataca mucho la zona occidental del planeta, la autoexigencia. Bueno, ¿para qué decir en Oriente también? O sea, antes yo creo que esto es global. La autoexigencia, el deber ser, el perseguir esto de que hay que convertirse en alguien y toda la máquina que hemos creado para que una persona siempre esté en deuda consigo misma y nunca esté bien como es, tal cual como es. Mm. Entonces, en esos momentos que uno cae, como que de repente uno cae en uno y uno es inmensamente feliz y después de ese rato uno dice, bueno, en realidad, ¿para qué salir corriendo por ambiciones que no tienen sentido? Entonces, es muy importante en estos tiempos porque hay muchas personas que han perdido el sentido de la vida. Mm. Sí, y ahí está, bueno, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que yo también he experimentado precisamente cuando estás funcionando solo desde ese paradigma que hemos aprendido y que el ego está todo el rato queriendo satisfacer necesidades que no sabes ni dónde te vienen. Y es verdad que al conectarte con el silencio, contigo mismo, sí, vas soltando eso. Así lo he experimentado yo. ¿Y por qué dices que la espiritualidad es desafiante? Esto lo comentaste en Sí. la entrevista también, me parece ahí.
Es súper desafiante porque tarde o temprano te vas a encontrar con la necesidad del alma y su libertad. Y para abrirle la libertad al alma hay que tener mucho coraje, hay que ser valiente. Vamos a ir siempre con miedo. El tema es que el alma tiene más fuerza que tu propio miedo, entonces te empuja a estos encuentros, a estos momentos, ¿no? Como lo del bus que acabamos de explicar, estas situaciones que son montajes álmicos. O sea, la productora del guía tiene más recursos que la Metro Golden Mayer, que el Netflix, que todas las productoras de cine que se te pueden ocurrir. O sea, cuando tiene que montar un momento culmine para que es la última oportunidad que uno tiene para poder desafiar la cobardía, porque te desafían la cobardía, entonces lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a montar, te va a poner en el abismo para que salgan en las alitas, ¿no? Y eso requiere de valentía. Porque el alma va a querer caminar un camino que no existe, que no está construido. Mm. Lo Un que camino... pasa que tú piensas que, bueno, cuando dices, lo voy a traducir para las diosas que no te hayan oído antes, cuando Cote dice la producción, la productora de los guías es como la Metro Golden Mayer, te estás refiriendo a que, bueno, todos estos escenarios donde de repente te pasan cosas que te comprometen, que te tiran al suelo, que te tienes que levantar, que tienes que resolver cosas que de una manera distinta a lo que hacías antes, es como escenarios que te están viniendo desde la ayuda de esta dimensión espiritual, de los guías, Sí. que te lo Mm. preparan para que sí o sí lo transites porque estabas bloqueada, estabas estancada en otra conciencia, ¿no? Pero, y los ingredientes, África, los No, no, las ingredientes sincronicidades de son los encuentros y de las cosas. exactos. Yo ahora digo que no, mi vida está siendo como que no hay puntada sin hilo. O sea, la Ajá. experiencia de hoy me está preparando para algo de después, porque llevo así desde que te conozco. Te voy a echar la culpa. Bueno, no es la culpa, ¿no? Es el agradecimiento. Y esta era un poco entonces mi pregunta, que es, a ver, yo le he buscado mi explicación a esto, pero yo no sé si mi explicación me la invento porque necesito, con esta mente que tengo, necesito explicármelo Ajá. todo. Pero esto pasa, o sea, en la vida yo creo que pasa más lento, más distanciadas estos escenarios, tal, porque te dejan más como estás en tu ego, estás escuchando solo tu ego y no estás escuchando a tu alma para nada, pues esto te Ajá. pasa en momentos muy puntuales, y tal. Sí. Pero cuando tú ya dices, vale, me rindo, que es lo que hice yo hace año y medio, Ah. guíame, estoy aquí. Bueno, yo con mi I Ching, con mis meditaciones, con pedir en los sueños, yo era lo que manejaba, pues venga. Me iba llegando de a poquito, así un poco de guía iba haciendo, pero de repente me meto a trabajarme en las formaciones contigo de verano para acá y la Golden esta ha sido semana a semana. O sea, cada semana había un escenario, una película que por eso digo que se le ha dado la vuelta a mi vida. Entonces, ¿qué explicación das a esto para quien nos escucha? Eso se llama trabajo canal. Eso es trabajo canal. Ahí la canalización se abre en el sentido de que hay más seres conciencia conectados a tu corazón ayudándote. Por eso es que aparece esa intensidad y esa exactitud y la magia. La Entonces magia, la magia. es una razón de actitud. Es una actitud que nos ponemos, cuando nosotros nos ponemos en la actitud espiritual, que bueno, puede tener mucha fantasía alrededor, pero si la dejamos limpia, limpia, la actitud espiritual es que yo soy parte de un conjunto de fuerza, de espíritus, de energías, de movimientos y de creación. Sí. Entonces, cuando vamos abriendo con las herramientas que yo enseño, que pareciera que no, pero que sí, que pareciera como cuento de niño, que son facilitas de articular y de ejecutar, van generando el despertar de habilidades psíquicas. Y la habilidad psíquica, la mayor, es volver a pertenecer a un grupo de asistencia, porque uno solo, como un Mm. granito de arena en el universo, no puede con lo que significa ser un humano, porque la criatura humana tiene una potencia capaz de generar un nuevo sol en la galaxia. El tema es que el vehículo físico y lo que nosotros percibimos con los sentidos ordinarios de conciencia no nos da, no la podemos hacer. Entonces hemos estado por siglos atrapados o por milenios atrapados en entregarle nuestra conducto espiritual a terceros.
Hoy día la gran revolución es que tú te conectas a la propia fuente desde ti para que tú seas el soberano o la soberana de tu existencia. Y eso es lo más revolucionario que hay. A mí eso sí, esa es la parte que a mí, mira, y lo conecto. Bueno, gracias por esa respuesta. Me estás resolviendo a mí y seguro que hay alguna otra diosa que también esté en esta revolución y diga, bueno, ¿qué está pasando? O sea, que Ujú. también ahí nos devuelves un poquito el poder, ¿no? Como que es una actitud propia la que ha creado Claro, esa sintonía. Pero bueno, yo creo que las herramientas ayudan mucho también, porque yo la sí, actitud la tenía, pero ya la tenía, pero iba como más lenta y ahora pues sostengo la ajá, actitud, bueno, cada vez una confianza radical, más radical, eso es verdad. Esa confianza en sí, ser guiada. Yo siento que estoy siendo guiada. Lo noto porque es imposible que yo por mí misma, mira, ni palabra de diosa, yo sola por mí misma no se crea como se está creando. O sea, esto ha sido guiado, armado y sincronizado. Y yo, pues nada, sí, agradecida y voy haciendo. Y cada mañana mi cartita que me dice, aquí espabila, aquí afloja, aquí suave, aquí tal, y bueno, en las meditaciones, ¿no? ajá. Pero bueno, ahí queda. Sí, es una paradoja a resolver y a integrar en nuestra sociedad. Porque si bien tenemos que nosotros resolver el libre albedrío, lo que nos toca hacer o lo que queremos hacer y somos libres de eso, nos necesitamos entre todos. Es como, es tu autonomía, pero es engranada al servicio de todos y con todos. Exacto. Sí, Es un es poco, es muy. totalmente opuesto al capitalismo, por ejemplo. Por ejemplo, Claro, y antes has plantear todos los dicho. sistemas. Mm. Antes has dicho algo que a mí también me ha resonado mucho porque yo también, ¿no? Toda la vida ahí bregando con esto de la autoridad y el poder, como en la sociedad normalizada, vamos a decir, pues Ajá, esto de las jerarquías es así, ¿no? Y está muy, todo se mide según la jerarquía, pero en este otro modo de funcionar te llevan a todo lo contrario. Es a lo que estás diciendo. Yo lo hablaba con mis compañeras el equipo que he creado para esto. Sí, lo he creado yo el equipo, pero ellas no trabajan para mí. Hemos co-creado juntas esto. ajá, Es una sí, visión completamente distinta del liderazgo. Yo digo, somos colíderes en este proyecto, porque tal como se exacto. ha ido dando todo, tal como, bueno, hay una actitud también, evidentemente, en mí y en ellas que lo promueve, pero es como que nos llevan ahí, como tú estás diciendo, ¿no? Sí, Justamente en esta dirección. sí, Que el respetar y el confiar en que el otro en un estado de amor y de confianza puede abrir su gracia, sí. su Fíjate, talento. Ujú, sí, lo voy a contar, porque en palabra de diosa hubo un momento, bueno, pues ahí la mente me alertaba de si sería necesario que todas las 44 diosas que habéis participado firmáramos algún tipo de documento de algo como que legalizara todo, ¿no? Y, sí, y un poco ahí, claro, yo protegiera, porque al final, pues como que era mío, entraba ahí el ego. Y yo lo pregunto todo, porque ya hay cosas que digo, mira, me está engañando la mente, no lo sé. sí, Suelto, pregunto y me llega claramente no. Y además esto está siendo apoyado y cambiarías la energía que se ha creado. Lo solté y está funcionando de lujo. Pero fíjate, ¿no? Como sí, este sí, coliderazgo que te comento, ¿no? sí, Entonces, yo, vamos, no puedo estar más que agradecida a estar siendo guiada para hacer esto, porque sí uso mis facultades, mi mente, mi saber hacer, acumulado de años de experiencia, pero hay criterios, hay una energía que está guiando esto que me trasciende. No sé si lo explico bien. O que quizá me conecta a una parte más elevada que todos tenemos. No sé cómo lo explicarías tú. Y si quieres, que a mí me encanta cómo tú explicas esto, si lo quieres enlazar con el concepto de libertad y de libre albedrío que tenemos, pero claro, con esta paradoja de ser guiado a la vez que tienes libertad. Yo la estoy sí. experimentando y la estoy resolviendo sin tener que explicarla, pero igual las personas necesitan como la explicación. Mira, y en tu relato de cómo ha ido funcionando tu proyecto, dices varias claves. Te detienes para sentir y pensar lo que estás sintiendo. Ahí está el aparato intuitivo funcionando, ¿no? Porque tú dices, a ver, voy a preguntar, porque esto parece que lo debiera hacer, pero me perdí. O sea, declararse uno en confusión y estar perdido significa que no voy a contestar en piloto automático. Y eso es libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de nuestra psiqui.
de nuestra programación mental que tiene una base cultural enorme, pero también tiene una domesticación subterránea, invisible, que es un Exacto. punto ciego para nosotros que se llama inconsciente, que nos come con zapatos, que nos va guiando. Pero en el momento en que yo me detengo en la percepción de algo, respiro, me conecto, ya sea que saque una carta o que pregunte al guía o que mueva el péndulo, no importa, el gesto es lo que importa, la actitud, en que yo señalo a todo el sistema que está engranado a mí que me he perdido, así Mm, que voy a tener un espacio de conciencia y ahí está la libertad, porque no voy en piloto automático y eso significa conciencia. Entonces te qué puedes bueno. dar cuenta cómo el presente, los sistemas intuitivos, dejarse guiar también, recibir la información, ya sea de tu corazón o de más allá o de más acá o de un árbol, no importa. Pero trabajar en equipo significa eso. No voy sola con mi inconsciente actuando en piloto automático con la vida. Entonces, libertad necesita presente. Y la conciencia necesita el presente y la libertad. Y eso es maduración. Así maduramos como humanidad. Entonces, si vuelvo al comienzo, la espiritualidad es el único camino que tenemos para poder hacer estado de conciencia. Porque espíritu significa conexión, significa amor transversal, circular, ¿no? Una esfera. Y eso sí, podríamos decir que es desde las energías que nos componen, es una energía femenina. Y lo que le pasa al planeta, que viene arrastrando un constructo sin energía femenina, muy carente del femenino, y que tenemos las consecuencias ahí, al frente de nuestros ojos. Entonces, la detención en la respiración y sentirnos es clave en el día a día y todos pueden hacer eso. Nadie tiene que subir a la Himalaya y hacer unas cosas grandiosas para poder abrir la espiritualidad. Lo puede hacer en el living de su casa, lo puede hacer en su trabajo. Me detengo, respiro, me detengo a sentir qué me está pasando y de ahí tomo una decisión consciente del siguiente movimiento. Mm, sí, 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 completamente. Qué bueno, Cote. Pues si quieres, te voy a hacer la última pregunta para aprovechar así los últimos minutitos. ¿Sí? Que esta también es una pregunta que está en el libro y que tú la has contestado. Si tuviéramos, bueno, este altavoz que permite comunicar con toda la humanidad, que bueno, YouTube es un altavoz, ¿no? Pero llegaremos hasta donde podamos llegar de momento. ¿Qué les dirías? Con todo tu aprendizaje hasta este momento, ¿qué transmitirías? ¿Qué te gustaría que En llegara este al corazón? momento yo siento que lo más importante es cambiar nuestra mente por lejos. Y la única forma que yo siento que le resulta a cualquier persona para cambiar su sistema mental o sistema de creencia es el presente y la sensación del cuerpo físico, porque el cuerpo tiene la verdad. Cualquier sistema que nos compone, que nos alberga la vida, tiene una voz y un espíritu también que se puede canalizar. Entonces, me está pasando cualquier cosa, o tengo en la mente cualquier dificultad, o ambición, o anhelo, lo que sea, porque a veces no es una dificultad, sino que la dificultad a veces es no tener lo que anhelo. Y tengo otras cosas que ni siquiera veo. Y doy por sentada la vida que tengo porque no me he detenido a sentir lo que soy, Mm, que es lo que pasa en ese cuento de la micro, ¿no? Del bus, que el completamente. chancacazo me hizo entrar al planeta y el terremoto también. Mm, Mis hitos en mi vida han estado relatados por un momento de absoluto presente, de entrar en conciencia para poder entender lo que significa la vida. Si uno empieza a hablar con estos seres conciencia y les haces preguntas de qué significa la vida, de qué estamos hechos, la información es tan abismal, es tan maravillosa, que no nos quedaría otra
que estar todos los momentos agradecidos de la existencia. Para que ocurra esto, por ejemplo, que tú y yo estemos conversando, que tú te hayas levantado, que te hayas tomado un café en la mañana, que yo también, que hayamos hecho cosas, que ayer comimos, dormimos, etcétera, fuimos al baño, qué sé yo, y tenemos actividades biológicas, intelectuales, artísticas incluso, y estemos aquí, para que haya pasado todo eso, todo lo que sucede en el microcosmo y en el macrocosmo está tan unido y enlazado a la fuerza de un amor incondicional que no te va a caber ninguna duda que todos estamos abrazados por un amor incondicional para que existamos. Y estos fenómenos, porque podría ser, y si es natural, ¿no? Y lo damos por sentado. Ya. Esto es lo que hace el trabajo espiritual, que te da la capacidad de mirar desde arriba el movimiento complejo, perfecto y maravilloso de lo que significa la vida. Entonces, los mayores trastornos de nuestra sociedad es porque no sabemos qué significa ni un humano, ni la vida misma en sí, ni este planeta. Y pasamos por alto un montón de cosas. Bueno, eso para mí es urgencia. O sea, es urgente que sepamos cómo estamos construidos. Por supuesto que la ciencia está avanzando un montón, sobre todo las que apoyan la mecánica cuántica, que me parece fabulosa, y también estudios sobre el comportamiento humano, o sea, sobre el sistema humano, la fascia, Mm. el nervio vago, o sea, ¿qué revolución es esa de conocimiento? ¿Te imaginas Leonardo da Vinci con ese conocimiento, las obras de arte que haría? Más, ya las hizo preciosas, pero ¿te imaginas cómo estaría en llamas todos los días? Bueno, creo que la espiritualidad, mi querida África, abre la inspiración de estar presente en la vida. Eso es lo que abre y eso es lo que necesitamos para dejar de estar anhelando cosas que realmente no necesitamos, que no abastecen la esencia, y la esencia se llama así porque mantiene la vida y es lo mismo que necesitamos todos en cualquier tiempo y espacio. Me encanta. Le voy Es a añadir a urgente esto para que mí. dices, porque me lo has hecho recordar, que yo ya sentía que la vida era bastante apasionante, pero en los últimos 6 meses de mi vida es más apasionante que nunca. La vida cuando estás así, conectada al presente y dejándote guiar y viviendo en esa resonancia de, bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? Pero no piensas en el siguiente en un sentido de planificar 6 meses después, sino lo que ahora toca, ¿no? Yo ahora la palabra de Dios, cuando se acabe la palabra de Dios, preguntaré a ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Es aventura total, o sea, es aventura. O sea, estar como muy entregada al momento y a ser guiada es, bueno, yo lo percibo así y me ha resonado con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Sí, pero estar en el presente, creo, claro, una cosita chiquitita A para ver, que sí, sí, no nos claro. confundamos y no nos pongamos tan polarizados. Estar en el presente igual significa que yo respeto mi pasado y lo atesoro y es mi sabiduría, y también proyecto mi futuro con un ideal. Es muy importante que volvamos a tener ideales, porque está de moda la distopía y la utopía se nos perdió. Sí, 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 Entonces, no, muy no te importante entiendo. también que si yo ya toqué lo que para mí es esencial, yo proyecto mi futuro y voy por ello. Y ese es mi entusiasmo del día a día. Si yo me levanto y no tengo ningún propósito y solo vivo en el presente, de lo más probable que termine con una depresión. No podemos vivir así porque somos el constructo de todos los tiempos. Entonces, tener un propósito que te prenda el alma, cuando ya tocaste lo que para ti es muy valioso y que no vas a renunciar por nada, y eso te llena de coraje además para atravesar cualquier miedo, eso es muy importante que las personas se planteen en encontrarlo, en conversaciones con sus guías, 4 horas seguidas a la semana, Lo que sí o haga sí, falta. Sí, porque ahí gracias van por a ver decirlo. la magia de encontrar el propósito. Gracias por decirlo, porque es tal como lo he dicho, sí que sonaba a de repente no planificas nada. Y no es así. Yo estoy aquí hoy porque esto Sí, ha estado como, o sea, yo sé lo que mi alma quiere y mi alma exacto. vibra trabajando en este proyecto, igual que en cualquier otro proyecto de crecimiento espiritual, vibra y Y está eso se claro. Pero es nota. verdad, a lo que yo he renunciado, que es lo que quería decir, era Ajá, a controlar yo los siguientes pasos y hacer una planificación como desde el ego, no sé cómo decirlo, ¿no? Es sí, como sí, sí. sostienes el anhelo, el que quieres, pero trabajas en esa colaboración con tu alma, con los guías, en, bueno, ¿cómo vamos a, o sea,
cómo sigo, ¿no? He soltado un poco el control en eso, porque yo venía del otro lado, Cote, y en el Claro. otro lado no me funcionó, no me funcionó. Pero Es que los la ideales no visión los he del soltado, ego. vamos, 1 millón de diosas quiero yo que lean este libro, y a ver cómo hago eso. Pues ahora me toca un camino, ¿no? Claro, claro que sí. Lo que pasa es que uno desde el ego no ve nada, ve No, poco, porque ve desde la estadística trágica del pasado. Entonces, imagínate la visión que tiene, catastrófica, teñida de pesimismo o de encerramientos. Pero eh, es como cuando uno se embaraza, no sé si has tenido hijos, pero uno se embaraza y ya está la guagua, no tiene idea cómo va a ser el ser, no tiene idea de qué color va a tener los ojos, ni qué personalidad, ni lo que va a querer ser. Es un misterio. Entonces uno propone un proyecto, ya sea una guagua, un libro, una ONG, da lo mismo, un curso, y se va cuajando se va cuajando. en el misterio. Y eso es lo fantástico de la vida. Imagínate, fuera todo predecible, nos morimos de la lata, estaríamos todos suicidados. O sea, todo. Está claro. Bueno, muchísimas gracias, Cote, por este ratito tan maravilloso, por compartir tu sabiduría, que es tremenda. Seguro que le va a servir a muchas personas que lo escuchen. ¿Quieres comentar cómo te pueden localizar? Si tienes algún proyecto en mente o que quieras compartir en esta despedida, cuéntanos. Eh, a ver si me acuerdo, porque tengo una asistente maravillosa que hace todo eso, pero creo que mi Instagram es Cote Yuneman, nomás tal cual Yo lo es voy a como se... poner en el texto que acompaña el vídeo, pondré tus datos para que te localicen tu Instagram y tu página web, si te parece bien. Bueno, y los invito a ver unos capítulos que a veces grabo yo en el YouTube, que creo que también se llama Cote Yuneman, que se llama Remen Remen, para Ajá, apoyarnos y estimularnos y tener algún tipo de ayudita que yo recibo, yo recibo por el canal y las comparto, para que podamos navegar estos tiempos, porque a muchos les debe estar pasando que quieren ya abrirle el camino al alma y necesitan bien. compañía, entusiasmo, inspiración y uno que otro consejito de meditación y conexión. ¿Ya? Yo Ahí los estoy. recomiendo 100% porque me los tengo muy escuchados, tus vídeos, y todos suman valor y ayudan. Sí, muchísimas gracias, Cote. Gracias a ti, África. Millones de gracias. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio. Quédate atenta y nos escuchamos en el siguiente.